efectivo y equivalentes, instrumentos financieros, deudores comerciales, inventarios u otros que una entidad necesita para operar y su financiamiento. Capital de trabajo bruto es la suma de todos los activos corrientes. Capital de trabajo neto es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, que determina las necesidades de inversión si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, o las necesidades de financiamiento si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. La fórmula para el capital de trabajo neto es activos corrientes menos pasivos corrientes. Capital de trabajo neto operativo es la diferencia entre la suma de deudores comerciales e inventarios y los acreedores comerciales. El perfil de inversión de una entidad está determinado por su aversión al riesgo. Entiéndase aversión como antipatía, aborrecimiento, repulsión, repugnancia, hostilidad, odio, oposición o animadversión a algo. En finanzas, los inversionistas se catalogan en función de su aversión al riesgo a la iliquidez, clasificándose en 3 tipos: agresivo, moderado o conservador. Un requisito fundamental de las inversiones es definir el perfil de riesgo. En base al perfil de riesgo, los inversionistas o las entidades pueden diseñar una estrategia a su medida. El riesgo es la probabilidad que una entidad se encuentre en dificultades financieras, como la imposibilidad de pagar oportunamente sus deudas, es decir, la probabilidad que una entidad no obtenga financiamiento adicional o que las tasas de interés fluctúen en el corto plazo. El riesgo está en función del nivel de activos corrientes y está representado por la iliquidez, insolvencia técnica, es decir, la probabilidad que una entidad no pueda pagar sus deudas oportunamente al vencimiento, perdiendo la calificación como sujeto de crédito y por consiguiente llegar a la quiebra financiera. Para explicar el perfil de inversión tomamos 4 criterios. 1. El nivel de inversión en activos corrientes, que puede ser bajo, medio o alto. 2. La proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento a largo plazo, que puede ser alta, media o baja. 3. El riesgo de iliquidez, que puede ser alto, medio o bajo. Y 4. La rentabilidad, que es directamente proporcional al riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Por tanto, la rentabilidad puede ser alta, media o baja. El perfil agresivo prefiere un bajo nivel de inversión en activos corrientes, que se refleja en un volumen bajo de cartera, un estricto otorgamiento de crédito, plazos cortos y alta recuperación, un bajo nivel de inventarios, bajo porcentaje de reemplazo y bajos saldos de efectivo y equivalentes, prefiriendo invertir la mayor proporción de los excedentes a largo plazo para tener rentabilidad y una alta proporción de financiamiento a corto plazo versus una baja proporción de financiamiento a largo plazo. El riesgo de iliquidez es alto y en consecuencia la rentabilidad es alta. El perfil moderado asume una posición intermedia entre los perfiles agresivo y conservador. Prefiere un nivel
de inversión en activos corrientes promedio, que se refleja en un volumen medio de cartera, un volumen promedio de inventarios y saldos promedio de efectivo y equivalentes, prefiriendo invertir una porción equilibrada de los excedentes entre corto y largo plazo para tener rentabilidad y al mismo tiempo liquidez, y una proporción de financiamiento equilibrada entre corto y largo plazo. El riesgo de iliquidez es promedio y en consecuencia la rentabilidad es promedio. El perfil conservador prefiere un alto nivel de inversión en activos corrientes, que se refleja en un alto volumen de cartera, con un flexible otorgamiento de crédito, plazos largos y baja recuperación, un alto volumen de inventarios, alto porcentaje de reemplazo y altos saldos de efectivo y equivalentes, prefiriendo invertir la mayor proporción de los excedentes a corto plazo para tener liquidez y una baja proporción de financiamiento a corto plazo versus una alta proporción de financiamiento a largo plazo. El riesgo de iliquidez es bajo y en consecuencia la rentabilidad es baja. La administración de capital de trabajo o administración de activos y pasivos corrientes es la toma de decisiones respecto a los niveles óptimos de inversiones líquidas de corto plazo que una entidad requiere para operar, su gestión y su financiamiento. La administración del capital de trabajo implica, en primer lugar, la administración de inversión a corto plazo, que incluye la administración del efectivo, la cual define el saldo óptimo de efectivo a mantener en caja, caja chica, cuenta de ahorro, cuenta corriente, equivalentes y la inversión de los excedentes en instrumentos financieros de corto plazo o inversiones financieras de largo plazo. La administración de cartera, en la cual se define el saldo óptimo de deudores comerciales en función del perfil de inversión, las políticas de crédito, cobro y descuento por pronto pago. La administración de inventarios, que define el saldo óptimo de las existencias, cuándo, cómo, dónde, qué y cuánto debemos comprar. En segundo lugar, la administración del financiamiento a corto plazo, que incluye la administración de pasivos corrientes, en la cual se define la proporción del financiamiento a corto plazo respecto a la proporción de financiamiento a largo plazo. En la administración del efectivo se definen tres elementos importantes: el saldo óptimo de efectivo según modelo, qué porcentaje de inversiones de corto plazo en equivalentes de efectivo o instrumentos financieros se hará, qué porcentaje en inversiones de largo plazo en activos financieros, es decir, títulos valores de renta fija o títulos valores de renta variable, se hará. El perfil agresivo prefiere invertir la mayor parte de sus excedentes a largo plazo para obtener rentabilidad. El perfil conservador prefiere invertir la mayor parte de sus excedentes a corto plazo para tener liquidez. El perfil moderado mantiene un equilibrio entre rentabilidad y liquidez, invirtiendo equilibradamente entre inversiones de largo plazo e inversiones de corto plazo. La administración de cartera define la política de crédito y la política de cobro, el nivel óptimo de cartera según modelo y las condiciones de venta, crédito versus
contado. En la administración de inventarios se define el saldo óptimo de inventarios. Cuándo, cómo, qué, por qué, para qué y dónde comprar según modelo. Las condiciones de compra a crédito. Financiamiento de corto plazo versus financiamiento a largo plazo. En la administración del financiamiento a corto plazo se define la identificación de las necesidades de financiamiento, la identificación de las fuentes de financiamiento, el establecimiento del costo del financiamiento a corto plazo, definir la proporción y mezcla de financiamiento, condiciones de compra, porcentaje de financiamiento ajeno versus porcentaje de financiamiento propio. El perfil agresivo prefiere financiarse mayormente con financiamiento de corto plazo. El perfil conservador prefiere financiarse mayormente con financiamiento de largo plazo. El perfil moderado mantiene un equilibrio entre financiamiento de corto plazo y financiamiento de largo plazo. Quédate en casa. Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar rápido. Felizmente hemos avanzado un poco sobre lo que es la administración del trabajo con el video, pero vayamos primero a definir lo que es captar el trabajo. Entonces, de manera rápida, nos hacemos los conceptos y lo principal, lo que es en esta partecita primera, establecer el ciclo de caja o el ciclo de conversión del efectivo. Y pasar rápidamente a lo que es administración del efectivo, administración de las cuentas por cobrar, administración de inventarios y lo que es financiamiento de corto plazo. Si me faltara me faltara tiempo, la parte de financiamiento lo daríamos antes del examen. Lo explicaría, porque eso básicamente es manejo, no es otra cosa. Continuamos entonces. En primer lugar, nosotros tenemos que identificamos el capital de trabajo como una identidad contable, ¿no es cierto? Decíamos, el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. O, lo que es lo mismo, el capital de trabajo es parte de los fondos permanentes con lo que se atiende las operaciones corrientes de la empresa.
¿Cuáles son los recursos permanentes? Ya hemos dicho, los recursos permanentes son el activo, perdón, el pasivo de largo plazo más patrimonio. Y ahora tenemos lo que estamos diciendo, que una empresa necesariamente tiene que haber una cantidad de dinero proveniente del aporte proveniente de aporte propio o de endeudamiento para atender las operaciones corrientes de la empresa. El capital de trabajo también se le conoce como el fondo de maniobra, porque con este fondo es el que permite manejar a la empresa. Pero pongamos, tengo 4 millones de activo corriente y el pasivo corriente tengo 3 millones. Necesito 1 millón. Entonces la identidad contable del año, por decir, del año 25. Necesito 1 millón efectivamente para atender a la operación corriente de la empresa, que es comprar, producir, vender. ¿Es el fondo de maniobra? Es la pregunta que requiere. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Que el fondo de maniobra sería negativo, ¿verdad? Es decir, lo ideal es que las mismas operaciones corrientes nos generen el capital necesario para mover el día a día y no estar endeudándonos, etcétera. O, en todo caso, que sean otros los que nos proveen el dinero para mover el día a día. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo aprendo a manejar eso? Y simplemente me doy cuenta que hay una diferencia entre lo que es el ciclo de maduración. Es decir, desde que la empresa recepciona la materia prima, producimos, vendemos y cobramos al cliente, que es un ciclo de maduración. Con lo que es el ciclo de producción, la materia prima, productos de proceso y tenemos productos acabados, ¿no es cierto? El resto es la diferencia a la venta al cliente. Si lo convertimos esto en moneda, diríamos, el ciclo de maduración es el periodo desde que ingresa la materia prima hasta que le cobramos al cliente. Lo que a mí me interesa es conocer cuánto de plata yo requiero para atender el ciclo de maduración. Entonces hay diferencias obvias, una cantidad, la compra, el pago proveedor, el pago de la mano de obra, el pago de los gastos de venta y la cobranza de los clientes, ¿cierto? La idea mía es requerir la menor cantidad de dinero posible, pero que me permita manejar operaciones corrientes. Entonces ahí aparece el concepto del ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja. ¿A qué es igual a esto? Dice, el ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja es el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la cobranza de la venta de dicho producto. También se conoce como el ciclo de caja. El ciclo de caja va a ser igual al periodo promedio de inventario, al periodo promedio de cobranzas, menos el periodo promedio de pago. Ahí está el detalle. Porque yo puedo adquirir la materia prima a crédito, ¿no? Al adquirir la materia prima a crédito, yo estoy reduciendo mis necesidades de efectivo para atender a las operaciones corrientes. Por ejemplo, tenemos el crédito espontáneo, es decir, el crédito a proveedores. Al proveedor le digo, ¿sabes qué? Te pago pues acá 2 meses, ¿te parece? Recordemos que el crédito a proveedores no genera ningún costo. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, ya sabemos lo que es el periodo propio inventario,
ya sabemos que es el periodo promedio de cobranzas, ya sabemos que es el periodo promedio de pagos. En este ejemplo, por ejemplo, dice, la compañía Ciclo de Caja S.A. presenta los siguientes datos. Compra de materia prima con crédito a 35 días. O sea, el periodo promedio de pago sería 35. Exige a clientes el pago de sus facturas 70 días después de efectuar la venta. O sea, el periodo de cobranza sería 70. Determinó que en promedio transcurre 85 días entre la compra de materia prima y la venta del bien terminado. O sea, el periodo promedio de inventario sería 85 días. El ciclo operativo o ciclo de duración sería simplemente la suma del periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobranzas, que en este caso sería 85 más 70, me daría 155 días. Ese es el ciclo de duración desde que entra la materia prima hasta que le cobro al cliente. Entonces, me estaría diciendo, necesito 150, dinero para 155 días. Y mi capital de trabajo inicialmente era el millón, ¿no? Hemos dicho 4 millones de activo corriente, 3 millones de pasivo corriente, tengo 1 millón de capital de trabajo. Entonces, ¿cuánto dinero necesito? 155 entre 360 por el millón. Bastante, ¿verdad? Sin embargo, yo he pedido a crédito. ¿Cuánto realmente de dinero requiero? Entonces, ahí termino el ciclo de caja o el ciclo de conversión efectivo, que sería igual al periodo promedio de inventario, el que está en rojo, más el periodo promedio de cobranzas, menos el periodo promedio de pagos. O sea, 85 más 70, menos este periodo promedio de pago 35. Es decir, no necesito dinero para los 155 días, necesito dinero para 120 días. Y el año tiene 360. ¿Realmente necesito el millón de dólares? No. Necesitaría el millón de dólares multiplicado por 120 entre 360. O sea, más o menos 333,000 dólares. No necesito el millón de dólares. ¿Estamos? ¿Se entendía? O sea, realmente requiero una menor cantidad de dinero. Entonces, es importante determinar el ciclo de conversión efectiva o ciclo de caja. Porque de eso depende mi manejo del efectivo, mi manejo de inventario, mi manejo de las cuentas por cobrar. Y finalmente, el financiamiento. La idea, por ejemplo, es que este ciclo de caja sea negativo. Porque si sale el ciclo de caja negativo, implica que las operaciones corrientes están generando dinero para atender a las operaciones corrientes. Recuerden, el objetivo de las finanzas a el corto plazo es de generar efectivo para atender a las operaciones corrientes de la empresa. Entonces, cuanto menor sea este, o si es negativo, mucho mejor. Necesitamos menos dinero. Recordemos, ese dinero es parte parte de los fondos permanentes, o sea, parte del aporte propio y de la deuda de largo plazo. Estamos acá en forma gráfica, lo que hemos explicado hace un rato. Vamos a correr. Dice, el ciclo de conversión efectivo es igual al plazo promedio de tiempo durante el cual un sol que ha invertido en activos circulantes. Es la diferencia entre la demora de las entradas de efectivo, periodo promedio de inventario y periodo de cobranzas, y la demora en el pago, periodo promedio de pago. Es decir, es la demora neta en días. La meta de la empresa debe ser acortar su ciclo de conversión de efectivo tanto como fuera posible sin dañar las operaciones. Esto mejoraría las utilidades ya que sería menor la necesidad de obtener financiamiento externo con costo. Es decir, que tratemos de evitar endeudarnos.
¿Cómo acortar el ciclo de operación efectivo? Disminuir el periodo de inventarios, procesar y vender más rápido los productos, evitar faltantes de inventarios, etcétera. O sea, pero el periodo de inventarios, ustedes se dan cuenta, es prácticamente es igual al periodo de fabricación. Dependemos de la reingeniería, ¿no es cierto? Y esto tiene sus límites. Y obviamente sus limitaciones son limitaciones físicas. Disminuyendo el periodo promedio de cobranza. Acelerar la cobranza, mantener buenas relaciones con los buenos clientes, a crédito. Pero ¿cuál es el problema del periodo promedio de cobranza? Por ejemplo, ahorita estamos en la economía, estamos en fase de crecimiento. Podemos reducir el periodo promedio de cobranzas, vender menos a crédito. Pero ¿qué pasa si empezamos una fase de recesión? Pues tenemos que alargar el periodo promedio de cobranzas, porque si está en recesión, de modo, pues tengo que vender a periodos a más largo plazo. Estamos en otros términos, dependemos del entorno. Pero, ¿qué puedo manejar? Ahí está, dice, aumentando el periodo promedio de pagos. Negociar más días de crédito con proveedores, no perjudicar la propia reputación. Esto sí lo puedo hacer. Eh, Recordemos que había explicado que la finanza en realidad, eh, la que existe, las finanzas corporativas, básicamente es un instrumento para empresas grandes. Entonces yo puedo decirle al proveedor, sabes que ya no te puedo pagar a cada 60 días, te voy para 180 días. Pero vamos a hacer factoring electrónico. Ay, caramba, ¿qué es eso? Vamos a hacer confirming. ¿Qué es eso? Expliquemos. Por ejemplo, el factoring electrónico, pongamos, ustedes saben mejor dicho, no es que supongamos. Pongamos, la empresa Gloria accede a la banca comercial a una tasa del 10%, ¿verdad? Pero una pequeña empresa, por ejemplo, plastificadora Santa Rosa, accede a una tasa del 32%, porque es una pequeña empresa que le provee a Gloria simplemente bolsas de plástico. En otros términos, hay cierto nivel de relación de dependencia de la pequeña empresa a la gran empresa. Entonces puede decirle, ¿sabes qué? Amigo Santa Rosa, ya no pagamos 60 días, vamos a pagar a 180 días. Pero a cambio, vas a poder descontar las letras firmadas por mi Gloria, no a una tasa que te cobran a ti, 32, sino a mi tasa del 10%. Es decir, a Plastificadora Santa Rosa se le apoya permitiendo que acceda a la tasa preferencial que tiene la empresa grande, Gloria, 10%. Pero a cambio tiene que darnos un crédito a más largo plazo. En realidad el factoring electrónico es un mecanismo de servicio del banco. Obviamente el factoring electrónico no lo va a hacer una pequeña empresa, es una empresa grande y es importante, ¿no? Por lo tanto, el banco se va a prestar a ese tipo de operaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una empresa facilita los siguientes datos. Número de días de las materias en el almacén, 28 días. Número de días que dura la producción, 20 días. Número de días de los productos acabados en el almacén, 30 días. Plazo de pago a los proveedores, 15. Plazo de cobro a los clientes, 60. Entonces, todos estos periodos días tengo que descontar a los 15 días, que es el periodo promedio de pagos. Y me sale que 123 días. No requiero la diferencia del activo corriente, sino requiero capital para 123 días.
Ahora veamos qué pasa con un supermercado. Dice, un supermercado facilita los datos siguientes. No hay producción ya que únicamente comercializa. Número 10 de almacenamiento en mercadería, productos acabados, 15 días. Las ventas se cobran al contado. El plazo de pago por productores es 45 días. Dice, el ciclo de caja será el periodo promedio de inventarios menos el periodo promedio de pagos, negativo. En este caso, por ejemplo, ¿quién está financiando a esta empresa? Los proveedores. ¿Estamos? ¿Quiénes hacen uso de este mecanismo frecuente? Ya hemos dicho la clase inicial, por ejemplo, la UAM, Metro, ahora acá, también Plaza Vías, todas las tienen por departamentos, ¿verdad? Y es que hay una relación entre lo que es el fondo de maniobra aparente y el fondo de maniobra real. El fondo de maniobra aparente es lo que hemos puesto en la definición. Activo corriente menos pasivo corriente. Pero ¿cuál es el fondo de maniobra real? Lo que efectivamente necesito. Yo le decía, fondo de maniobra aparente. Activo corriente 4 millones. Pasivo corriente 3 millones. La diferencia es 1 millón. Ah, ese es el fondo aparente. Pero ese es un fondo para 360 días. Mi ciclo de caja me salió 120 días. El fondo de maniobra real es el millón por 120 entre 360. O sea, 333,000. Ah, necesito menos dinero, ¿verdad? Por eso se debe manejar el ciclo de caja. ¿Cómo se maneja el ciclo de caja? Ya hemos dicho. Reduciendo el periodo promedio inventario, reduciendo el periodo promedio de cobranzas e incrementando el periodo promedio de pagos, es decir, pagarle a más tiempo al proveedor. La idea es que inclusive no sea el ciclo de caja negativo. El ciclo de efectivo aumenta si aumenta el periodo de movilización, si aumenta el periodo de cobranza. El ciclo de caja disminuye si se difiere el pago de las cuentas por pagar. La mayoría de las empresas tienen un ciclo de efectivo positivo, por lo que requieren financiamiento para los inventarios y clientes. Cuanto mayor el ciclo de efectivo, mayor financiamiento se requiere. El vínculo entre el ciclo efectivo y su rentabilidad se evidencia. Recordemos, dice, que las empresas operan buscando el equilibrio entre activos corrientes, los pasivos corrientes y las ventas. El 60% del tiempo de los administradores se dedica a la administración del capital de trabajo. Continuamos. Ciclo de caja se puede definir como la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento en que la empresa hace un gasto para la compra de materias primas hasta el momento que se realiza un ingreso. Si la comparación del ciclo de caja resulta negativa, se puede concluir que se tiene una buena administración del capital de trabajo, ya que la compra de materia prima no le está generando esfuerzos de ningún tipo, puesto que alcanza a obtener su producto y venderlo a crédito, y no cobrar el dinero de la venta antes de pagar a sus proveedores de materia prima. Ah, eso es lo ideal. Quienes tienen un excelente administración de trabajo, léanlo ahí. Cadenas de botica FASA, Inca Pharma, Mi Salud. Se han percatado que antes las farmacias tenían que ser de propiedad de farmacéuticos, ¿cierto? Eh, obviamente se les exigía incluso que tuvieran un laboratorio, que
que tuvieran la capacidad de generar algunas medicinas. Ahora, ¿qué cosas son? Son boticas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en realidad? Sus locales que tienen son alquilados. ¿En qué invierten? En el inventario inicial, mercadería. ¿Quiénes venden la mercadería? La distribuidora. Estamos. Venden al contado, pero pagan a 60 días, a 90 días, ¿sí? ¿Quiénes también tienen un ciclo de caja negativo? Won, Metro, Plaza B, hemos dicho. Y algunas mineras. Y acá hay una diferencia, por ejemplo. Nosotros sabemos que Dow Round es una empresa minera, sí. La Oroya, Cobriza tiene otra mina más del mismo tamaño de Cobriza, ahorita no me acuerdo. Michiacay, creo. Bueno, de pronto, en el proceso de privatización que hace el señor Belaúnez, dijo, Fujimori, le privatiza y lo venden a Dow Round de Estados Unidos. Dow Round dice, bueno, tengo una metalúrgica, tengo dos minas, retira su dinero. Pasan los años y tuvo una quiebra técnica, Dow Round. ¿Qué pasó? Que no le podía pagar, o sea, no tenía dinero para las operaciones corrientes. Le debía al Banco Vice, Scotiabank, y a Volcán. Mm, Volcán es la mina de Cerro Pasco. En conclusión, cerró la planta, la ahorraron, cerraron las minas. Y una pregunta, ¿conocen ustedes alguna mina que sea no rentable a largo plazo? Todas son rentables, ¿verdad? Y pónganse, ahorita no cuento los datos exactos, pero por si se ofertó en liquidar la empresa ya en 15 millones de dólares. El rato de la venta lo han separado por partes, solamente Cobriza, por decir, se vendió en 90 millones. O sea, mucho más del proceso de liquidación. ¿Por qué cerró de ahorrar? Repito, porque no tenía capital de trabajo. Porque las mineras generalmente tienen ciclo de efectivo negativo. Pero en el caso de Daorran, recordemos que las dos minas, Cobriza y Chillacay, eh, pueden generar un ciclo de caja negativo. Pero ellos también tenían la metalúrgica de La Oroya, ¿no es cierto? Ah, ahí está el problema, ¿no es cierto? No generaron capital de trabajo suficiente para atender las operaciones corrientes de la empresa. Por eso la quiebra técnica. Estamos que tener cuidado, o sea, os repito, o sea, la realidad nos ha mostrado que Cobriza, Michiacá y la misma La Oroya son rentables en el largo plazo. Lo hicieron no rentable por no manejar adecuadamente el capital de trabajo. En cambio, las otras no tienen problema. O sea, lo explico. Por ejemplo, la minera. La minera es propietario de los. Bueno, la termina. ¿Es propietario de los tractorazos que tienen ahí? No. ¿De los camiones? No. Eso es outsourcing, ¿no es cierto? Implica que han hecho un leasing operativo, porque al gerente de la mina pues no le interesa si se reventó una llanta del volquete. ¿Por qué se va a preocupar? O que si Pedrito se metió su bomba y no fue al trabajo. No, no tiene por qué preocuparse de eso, ¿no es cierto? Él contrata un service, hace finanzas, es leasing operativo. Él está haciendo el leasing operativo por decir, yo requiero 12
volquetes diarios para transportar tanto de materiales. Ese es el contrato. A esos proveedores, por decir que sean ferreiros, ¿le va a pagar al contado? ¿Antamina? No, le paga a plazos. Y el mineral que, por ejemplo, que se está produciendo el día, el cobre de hoy día, ¿está vendido o recién lo voy a vender? Ya está vendido, ¿no? Son commodities. Los productos mineros se venden en el mercado futuro, o sea, ya está vendido. Se está vendiendo al contado. Pero a los service les paga a plazos, después de, ¿cierto? Entonces, obviamente, tienen un ciclo de caja negativo. ¿Quién le está financiando diariamente? Es el proveedor, pues. Pero en las cuestiones, por ejemplo, de trabajadores, eh, las mismas empresas han armado sus propias cooperativas de trabajadores. No es que yo voy y presento Antamina. No, hay una cooperativa Antamina que por ese lado te contrata como mano de obra. Claro, los sueldos también son más o menos, pero date cuenta que si tú eres trabajador de la cooperativa tal, de la cooperativa Antamina y no de la mina de Antamina, como trabajador de la cooperativa Antamina ya no tienes derecho al reparto de las utilidades del 10%. Ahora, prosigamos. ¿Cómo hace la empresa para manejar ciclo de caja negativo? Vender al contado o escaso crédito. Pagar en periodos largos usando productos financieros como el factoring electrónico o el confirming. Busca comprar la mayoría de productos a consignación. Maneja una buena política de inventarios. ¿No? Bien, cuando hablamos del empresario que trabajo, bendito. Estoy corriendo muy rápido. De los inventarios. Continuamos con el periodo y la rotación de las cuentas por cobrar y terminamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, por fin vamos a terminar con esta serie de videos que empecé sobre la administración de las cuentas de corto plazo. Bien, comenzamos con el video del periodo de los inventarios, donde te enseñé a calcular y a interpretar la rotación de los inventarios. Continuamos con el periodo y la rotación de las cuentas por cobrar y terminamos con el periodo y rotación de las cuentas por pagar. Bien, cuando unimos todo eso, conseguimos encontrar los indicadores conocidos como ciclo operativo y ciclo de conversión del efectivo. Te lo voy a explicar de una forma bien sencilla. El ciclo operativo, como su nombre lo dice, es el tiempo que dura nuestra operación. El tiempo que dura la operación. Bien, si queremos interpretar eso, nuestra operación inicia cuando llegan los productos a nosotros, cuando compramos la mercancía o la materia prima. Y el ciclo operativo termina cuando recibimos dinero después de haberla vendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese lapso? Pues recibí la mercancía, la vendí y después la cobré. Es decir, el punto desde que recibo la mercancía hasta que la convierto en efectivo es lo que dura mi operación. Eso es el ciclo operativo, no hay más. Ciclo operativo, desde el día que llega la mercancía hasta que la convertí en dinero, no hasta que la vendí, hasta que la cobré. Eso es el ciclo operativo. ¿Y qué hay en ese lapso? Pues el ciclo de los inventarios, el periodo de los inventarios y los días o el periodo de las cuentas por cobrar. Y es por eso que la fórmula del ciclo operativo es días inventario más días de cuentas por cobrar. Tengo aquí este gráfico que si viste mis otros videos ya estarás un poco familiarizado con él, que nos dice, que nos muestra
el momento en el que recibo mi inventario, el momento en que lo vendo y este espacio de tiempo es el que se conoce como periodo de los inventarios. A partir de que vendo mi producto hasta que lo cobro se conoce como periodo de cuentas por cobrar. Si yo uno todo esto, toda esta línea de arriba es lo que se conoce como el ciclo operativo. Son los días que dura mi operación. Tengo aquí los datos de los ejercicios anteriores que he estado haciendo de los otros 3 videos, donde teníamos que los días del inventario nos salió 45 días desde que recibo mi inventario hasta que lo vendo, 30 días de cuentas por cobrar, es decir, desde que vendo el producto hasta que lo cobro, ¿ok? Y 60 días de cuentas por pagar, desde que recibo la materia prima o la mercancía hasta que la pagué a mi proveedor. Bien, ya habíamos dicho que lo correcto o lo más deseable es que este sea lo más largo posible y que estos dos sean los más cortos posibles, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Ciclo operativo, calculamos, simplemente dijimos la suma de ciclo de los inventarios más ciclo de cuentas por cobrar y tenemos 75 días. 75 días dura mi operación, desde que recibo mercancía hasta que la cobré. Lo voy a repetir mucho porque necesito que eso te lo quedes grabado para toda la vida. Pero donde viene lo interesante es en el ciclo de conversión del efectivo. ¿Qué pasa? Vamos a explicarlo tal cual. En una empresa, en un negocio, tienes que pagar luz, empleados, renta, internet, lo que sea que tengas que pagar. ¿Y ese dinero de dónde sale? El deber ser es que salga de tus ventas y de lo que has cobrado. Ahora bien, si tú te tardas en cobrarle a tus clientes, ¿de dónde sacas dinero? Ah, pues una de dos. O no puedes pagar y quiebras y te quedas endeudado, o pides dinero prestado. ¿Ok? Pero ¿cuántos días vamos a pedir dinero prestado? Ahorita vamos a ver. Si yo aquí recibo mi inventario y hasta acá lo cobré, pero aquí recibo mi inventario y aquí lo pagué, ¿con qué dinero lo pagué si no he cobrado? Esto tiene que quedar bien claro. El ciclo de conversión del efectivo para mí es un indicador muy fuerte para las empresas, muy duro, que te indica muy bien la salud de tu empresa. Tú estás cobrando hasta el día 75, pero le pagas a tu proveedor en el día 60. ¿Con qué dinero le pagaste? Ah, pues hay que pedir prestado para poderle pagar. ¿Cómo es posible? Le estás pagando antes de que te cobre, antes de que te paguen a ti tus clientes. Y naturalmente así son la mayoría de las empresas. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que financiarse. Tienen que conseguir financiamiento de corto plazo, lo que se le conoce como deudas de corto plazo, ya sea que pidan dinero prestado en el banco o lo que tengan que hacer, pero tienen que pedir dinero prestado. ¿Por qué? Porque se quedaron sin dinero. ¿Sí? Vean, yo en el día número 60, porque el 60 cae aquí, vamos a ponerle, creo que sí le podemos poner aquí un 60, sí le podemos poner. Aquí sería un 30. Trabajar con tantas apps es un dolor de cabeza. Mis archivos están en una app, el chat está en otra. No, estoy mal. Aquí hay un 45 y aquí un 75, claro, porque aquí son 30. Ok. Ahora sí. No puedo alargar esta. Aquí está. Listo. Entonces, yo le pago a mi proveedor en el día 60, pero a mí mis clientes me pagan en el día 75. Entonces, yo cómo solvento mis gastos del día 60 al 75. ¿Sí? Yo desembolso dinero para pagarle al proveedor el día 60, pero a mí mis clientes me pagan hasta el 75. ¿Ok? ¿Cómo obtengo dinero? Ah, pues hay que financiarse. ¿Cuántos días? Eso es lo que se conoce como ciclo de conversión del efectivo. El tiempo que te quedaste sin dinero. Así de sencillo. ¿Cuál es mi ciclo de conversión del efectivo? Ciclo operativo
menos cuentas por pagar, menos días de cuentas por pagar. 15 días. 15 días me quedo sin dinero. Ese indicador es bien importante para las empresas, porque yo le pago al proveedor en 60 días y sin embargo, Bien, les voy a pedir que chicos, les voy a pedir que ustedes revisen el video completo, pero ya está el refuerzo, ya hemos trabajado lo que es habitación de capital de trabajo. Voy a hacerlo rápido el resumen y pasamos inmediato a administración de efectivo. Voy a hacer lo siguiente: administración de efectivo, administración cuenta por cobrar, inversión inventario, lo vamos a pasar por video para aprovechar estas horas, nos está ganando la hora. Bien, entonces lo que decíamos lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de capital del trabajo, hablamos de dos tipos de política, básicamente: de las políticas de inversión y las políticas de financiamiento. ¿Qué es lo primero que tengo que desarrollar? ¿Cuál es el nivel óptimo de inversión? ¿No? Es lo que veíamos en el primer video inicial. Es decir, ¿cuánto dinero voy a tener en efectivo y valores? ¿Cuánto dinero voy a tener en cuenta por cobrar? Ojo, ese dinero en cuenta por cobrar en realidad lo tienen los clientes. ¿Cuánto voy a tener de dinero voy a tener en forma de mercadería? Entonces tengo que determinar la óptima mezcla de financiación a corto plazo. Y, en contraparte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo financio? Entonces, obviamente, ahí tengo dos cosas: la política de inversión y la política de financiamiento. Entonces dice, la política de capital de trabajo se refiere a dos aspectos básicos: política de inversión, activos circulares, o sea, el nivel apropiado de efectivo, de cuánto por cobrar e inversión. Y la política de financiamiento, ¿cómo voy a financiar esto? La política de inversión en activos circulantes, dice, en relación con la cantidad total de activos circulantes, mantenemos tres tipos de política: relajada, política rígida y política moderada. Tira relajada, mantenemos cantidades grandes en efectivo, valores e inventarios. Dice, las ventas son estimuladas por el uso de una política de financiamiento liberal, o sea, de largo plazo. Esta, dice, es utilizada en época de crisis económica. Es una política relajada, con alta cantidad de dinero, en cuenta por comprar, por ejemplo, se utiliza en épocas de recesión. Ahí necesitamos aumentar los días de crédito. Política rígida. Rígida. Lo contrario, reducimos el periodo previo de cobranzas y mantenemos bajos niveles de efectivo, bajo nivel de inventarios. Y se usa en fases de crecimiento económico. Se utiliza en época de ojo económico. Dice, utilizar el época de ojo económico, ya que por las condiciones macroeconómicas permite que la empresa logre vender lo esperado y por lo tanto necesita aumentar los días de crédito. Y la política moderada. La política moderada es siempre la parte intermedia de que establecemos nosotros en nuestras proyecciones, ¿no? Nuestras proyecciones en realidad casi nunca se cumplen, ¿no? La política moneda se encuentra en ambos extremos. El activo es el calculado, el efectivo, la cuenta por cobrar, inventarios, lo que he estimado, mi proyecto de inversión o mi plan de negocio, mi plan operativo. Luego tenemos las políticas de financiamiento. ¿Cómo la financio? Y acá cuando
me financio, tengo que fijarme en algo así, ¿no? ¿Mis ventas son lineales? No, mis ventas son estacionales, varían por diferente el precio. Por ejemplo, si yo vendo helado, voy a vender bastante en el periodo de verano. ¿Cuándo vendo panetones? En noviembre. ¿Cuándo produzco, cuánto lo requiero, cuándo necesito dinero entonces para producir panetones? En agosto, septiembre. En noviembre ya terminé mi... Y el resto del año produciré muy poco, ¿no? Dice, activo circulante. La mayoría de los negocios experimentan fluctuaciones cíclicas o estacionales. Todos los negocios deben acumular activos circulantes cuando la economía es fuerte. Cuando la economía es débil, tienen que liquidar su inventario y reducir su cuenta por cobrar. Entonces, en consonancia a estos ciclos de ventas estacionales, vamos a tener activos circulantes permanentes. Activos circulantes que se ponen disponibles en la parte final de los ciclos de una empresa. Y activos circulantes temporales o estacionales, aquellos que fluctúan con las variaciones estacionales. Por lo tanto, voy a tener necesidades permanentes de financiamiento. La necesidad permanente de efectivo consiste en los activos fijos, más la porción permanente de los activos circulantes de la empresa. Permanece sin variación en el año. Y la necesidad temporal, cíclica o estacional, consiste en la porción temporal de los activos circulantes y varía durante el año. Entonces, ¿qué es la práctica de financiamiento? Es la manera en la que los activos circulantes permanentes y temporales son financiados. Hay tres maneras de lograr este financiamiento: moderada, agresiva y conservadora. Ya. Desde ya. Yo les había dicho, la finanza está hecha para las empresas grandes. La agresiva es para la gran empresa. La conservadora para la pequeña empresa. Y la moderada es la que, como técnico, estimamos y que no se cumple. Política moderada, dice. Requiere que se coordinen los vencimientos de los activos y los pasivos. Esta estrategia minimiza el riesgo. Por ejemplo, financiar un inventario que se espera vender en 30 días con un precio bancario en 30 días. Pero ¿qué nos dice? Esto es lo que hace el técnico, lo que hacemos nosotros. En la realidad no existe porque existe incertidumbre acerca de los activos. Y se deben usar algunos recursos de capital contable común que no tienen fecha de vencimiento, acciones. O sea, ¿qué dinero necesito en realidad? Aporte propio. ¿Estamos? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer nuestro flujo de caja. Fíjense que el total de activos fijos y el nivel permanente de activos circulantes se financia con deuda más deuda a largo plazo más capital contable. Y solamente los activos circulares temporales se financian mediante deudas de corto plazo. Esa es la moderada, la teórica, ¿no? Y la agresiva, la gran empresa. Dice, la política agresiva, financiar la totalidad de los activos con capital a largo plazo, financiando también una parte de los activos circulantes permanentes con créditos de corto plazo. No espontáneo. Puede haber diferentes grados de agresividad, línea punteada. A mayor agresividad, mayor peligro de incremento en tasa de interés. Y problema de renovación de préstamo. Ventaja: la deuda a corto plazo es generalmente más económica que la deuda a largo plazo. Sacrificar seguridad más la oportunidad de mayores utilidades. Veamos. Fíjense, los activos fijos más parte del nivel permanente de activos circulantes, fíjense la línea punteada, se financia con deuda a largo plazo, capital contable, patrimonio, y el pasivo, circulante espontáneo y crédito a proveedores. En cambio,
parte de las necesidades de circulantes más las necesidades estacionales se va a financiar con deudas de corto plazo. A ver, les hago una pregunta. Si yo les digo, chicos, por favor, cada uno me va a traer $25,000 y yo les prometo pagarles el 3% cada 3 meses y les devuelvo su 25,000. ¿Me creen? Obviamente que no. Pero si lo mismo te dice Bacus, y es que pueden emitir este tipo de instrumentos de corto plazo basados solamente en el prestigio de las empresas grandes y que van a dar origen a la operación de reporte. ¿Quién se financia entonces de manera mucho más barata? Las empresas grandes. Estamos. Y aparte que ustedes saben muy bien que ellos acceden a tasas más bajas. Entonces ellos sí pueden financiar las necesidades estacionales con financiamiento de corto plazo. Ojo, que no sea sobregiro, que no sea crédito volvente, líneas de crédito preferenciales y además pueden emitir papel de deuda. El papel de deuda lo emite porque yo soy Bacus, hoy soy Gloria. Todo el mundo confía, ¿no es cierto? Tú sabes que en ahorro no ganas nada, entonces preferible ganas un 2% en 3 meses, ¿cierto? Ese 2% le es favorable a Bacus. También le favorece al que va a comprar. Eso origina la operación de reporte. Esas las hacen las grandes, ¿cierto? Emiten papel de deuda. En cambio, si yo soy una empresa pequeña, ¿qué tengo que hacer? Asumir una política conservadora de financiamiento. Vale decir, ¿ahora qué campaña se viene? Ahí salió la campaña del Día del Padre. Campaña de fiestas patrias. ¿Con qué plata lo financio? Con la campaña del Día del Padre. Estamos. Mejor dicho, no me conviene endeudarme en el corto plazo. ¿Cómo debo financiarme a corto plazo? Con aporte propio. Estoy en la campaña navideña. Con la campaña navideña financio la campaña de verano. Con la campaña de verano financio la campaña escolar. Política conservadora. Usa capital permanente para financiar todos los requerimientos de activos permanentes y algunas o todas las demandas estacionales. Satisface una parte de las necesidades estacionales almacenando liquidez en valores auxiliares durante la estación floja. Es una política muy segura. Fíjense ahora. La línea punteada está por encima de los activos fijos, por encima del nivel permanente. Y eso se financia con el largo plazo, capital contable y crédito espontáneo, o sea, crédito proveedores. Solamente los picos, estos piquitos, ¿sí?, deben ser asumidos mediante deuda de corto plazo. Y lo ideal es no caer, ¿no? O sea, lo ideal es que guardes plata, o sea, hay que guardar pan para mayo, como se dice, para la próxima campaña. La administración del efectivo y sus equivalentes.
La administración del efectivo y equivalentes consiste en distribuir los excedentes, flujos de efectivo monetarios reales, entre activos financieros como el efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos financieros e inversiones financieras, en la proporción adecuada que asegure liquidez y rentabilidad en función del perfil del inversionista. Para explicar cómo se generan los excedentes que se distribuyen en la gestión de efectivo y equivalentes, es necesario hacer referencia a dos principios contables. Negocio en marcha: la presunción de existencia continua de la entidad, que posibilita las transacciones crediticias. Período: la división de la vida continua de la entidad en fracciones similares de tiempo, con el objeto de conocer sus resultados y la situación financiera. El período posibilita el análisis situacional en una entidad. En cada período se generan ingresos, costos y gastos, a crédito y a contado. Aunque no todos los ingresos por ventas son entradas a contado, al final, las ventas a crédito convertidas en cuentas por cobrar a deudores comerciales se convertirán en entradas de efectivo al recuperarlas. Los ingresos a contado se cargan al efectivo. Los ingresos a crédito se cargan a deudores comerciales, que al recuperarse se convertirán en efectivo, cerrando el ciclo. Aunque no todos los costos por compra de insumos son salidas de contado, al final las compras a crédito convertidas en cuentas por pagar a acreedores comerciales se convertirán en salidas de efectivo al liquidarlas. Los costos a contado se abonan al efectivo. Los costos a crédito se abonan a acreedores comerciales, que al pagarse se liquidarán en efectivo. Aunque no todos los gastos operativos son salidas de contado, al final las compras a crédito convertidas en cuentas por pagar a acreedores comerciales se convertirán en salidas de efectivo al liquidarlas. Sin embargo, existen partidas clasificadas como gastos que no implican movimiento alguno de efectivo, a las que denominaremos partidas no monetarias. Algunos gastos implican una salida real de efectivo. Estos pueden ser a contado, abonándose al efectivo, o a crédito, abonándose a acreedores comerciales, que al pagarse se liquidarán en efectivo. Sin embargo, existen gastos que no implican una salida real de efectivo, a los que se les denomina partidas no monetarias, abonándose a una cuenta complementaria de activo, sin afectar el efectivo ni los acreedores comerciales. Aunque no todos los ingresos por ventas son entradas a contado, al final las ventas a crédito convertidas en cuentas por cobrar a deudores comerciales se convertirán en entradas de efectivo al recuperarlas. Aunque no todos los costos por compra de insumos son salidas de contado, al final las compras a crédito convertidas en cuentas por pagar a acreedores comerciales se convertirán en salidas de efectivo al liquidarlas. Potencia tu rendimiento. Equípate con lo mejor. Encuentra lo que necesitas en Falabella. Aunque no todos los gastos operativos son salidas de contado, al final las compras a crédito convertidas en cuentas por pagar a acreedores comerciales se convertirán en salidas de efectivo al liquidarlas. Sin embargo, existen partidas clasificadas como gastos, que no implican movimiento alguno de efectivo, a las que denominaremos partidas no monetarias. En finanzas, cuando reestructuramos un estado de resultados,
Se separan de los gastos de operación los gastos financieros y los gastos de venta y administración, que son considerados en finanzas los gastos operativos, se desglosan en gastos de venta monetarios, gastos de administración monetarios y en partidas no monetarias. El desglose de las partidas no monetarias nos permite determinar el EBITDA sumando al EBIT o utilidad antes de intereses e impuestos las partidas no monetarias, que son los flujos de efectivo real. Por favor, ustedes concluyen de ver el video, pero el instrumento de la impresión de efectivo es sencillamente lo que ya hicimos, el flujo de caja. O sea, el cash flow, el presupuesto de caja. Y lo que está explicando ahorita es eso. Vamos a ver nosotros de frente a lo práctico. Te voy del frente al instrumento, ¿de acuerdo? Estamos ahí todos. A ver, si yo ayer a mi proveedor le pago a las 5 de la tarde, ¿cuándo va a ser efectivo ese cheque? El lunes, pero si el lunes es feriado, lo cobraré el martes, ¿cierto? Y lo que pasa es que hay un concepto que se llama la flotación bancaria. Y la flotación bancaria consiste en el tiempo desde que se emite un cheque hasta que se cobra. Y todos sabemos eso. Entonces, ¿qué día vamos a hacerlo? ¿Qué día vamos a pagar a los proveedores? Los días viernes a las 5 de la tarde. Entonces la flotación bancaria pues era para mí. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar que me hagan eso a mí, ¿no es cierto? Te pago un cheque de Interbank, pero tú no tienes cuenta en Interbank, tú tienes tu cuenta en el Scotiabank. Son 2 días. No estoy hablando de soles, ¿no? ¿Cuántos soles que yo puedo recogerlo del banco? Sino de por sí 50,000, 100,000, 200,000 de pago interesantes. Entonces, tengo por un lado la flotación bancaria. Repito, es el tiempo que recurre desde que emite un cheque hasta este que se hace efectivo. Tengo que considerar también que el canje interbancario se produce todos los días a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Es decir, los bancos se reúnen y se intercambian cheques y solamente se pagan las diferencias. Eso se produce todos los días a 11 de la mañana, de lunes a viernes y 3 de la tarde. Y los días sábados solamente 11 de la mañana. Por esa razón, pagamos los días viernes. Para evitar que nos apliquen la flotación bancaria, ¿qué tenemos que hacer? Tener un servicio de consignación nacional, por decir, oye hermano, quiero que todos mis pagos entren el mismo día. Entonces tenemos que hacer eso. Recordemos, a ver, si tengo un cheque confirmado por una gerencia, ¿qué va a pasar? Que es como si fuera dinero efectivo. ¿Cómo puede existir un sistema de consignación de ese tipo? Sí, señor. Las empresas grandes lo tienen. O sea, tenemos un sistema de consignación nacionales. El servicio bancario permite que el dinero esté disponible el mismo día. Ahora, los pagos electrónicos, el uso de tarjetas de crédito es recomendable, no va a existir. Lo otro que es común, tenemos que usar las cuentas bancarias a un saldo cero. Es decir,
Yo tengo mi cuenta corriente por donde se va a dar todos los gastos, ¿verdad? Pago a un cargo a la cuenta corriente. Pero nosotros podemos hacer un convenio con el banco para que la cuenta corriente esté asociada a una cuenta de ahorros. De esa manera, voy a ganar algo de dinero, ¿no es cierto? Entonces, si yo giro, van a sacar dinero de la cuenta de ahorros, lo pasan a la cuenta corriente. Si me pagan, en ese dinero lo pasan directamente a la cuenta de ahorros. De tal manera que voy a ganarme algo de interés. Bueno, dice, se puede acordar con las entidades financieras de manera que las cuentas bancarias permanezcan en cero mientras se tiene el dinero en una cuenta de ahorro, que devenga algún tipo de interés. Ahora, entonces en las empresas decimos, oye, la cuenta principal o la cuenta madre, ¿no? No sé, cada empresa difiere. Esa es la cuenta principal donde deben salir todos los gastos y los ingresos. Debe ser asociado a una cuenta de ahorros. ¿No? Segundo, porque recuerda aparte, la cuenta corriente me genera comisiones y portes. Y la cuenta de ahorros, una cuenta me puede permitir ganarme algo. Lo pagan los viernes. Hacer lo pago los viernes después de las 6. Le permite a la firma mantener los fondos disponibles, ya que esos cheques no serán consignados sino el lunes o martes, si el lunes es festivo. ¿Qué día debo pagar? Los días viernes. ¿Qué es el día económico? Los días viernes. Consignación de fines de semana. Overnight. Es posible acordar con entidad financiera hacer consignaciones de excedentes de dinero los días viernes por la tarde y retirar los lunes. Esto permite obtener algún interés de vengado por los días no hábiles, incluyendo los fondos flotantes de los pagos efectuados los viernes, después del cierre bancario. Ahí se, a diferencia de la cuenta por cobrar, que se trata de pagar lo más tarde posible, pero a menos que se pague dentro de los términos estipulados. ¿Cuánto debo pagar? El último día. Uso los descuentos. Hay muchas empresas que nos ofrecen descuento de pronto pago. Voy a hacer un ejercicio cuando estemos en clase. Pero la idea es que si el TIR es mayor a la tasa que tú te endeudas, hay que aceptar descuento. Si el TIR que encuentras es menor a la tasa a la que tú accedes en el banco, rechazas, ¿no? Lo otro es, recomendaciones, es mejor que usar el descuento, usar el factoring. Consiste en negociar la cartera con un banco o una compañía de factoring. Se vende la cartera con un descuento. También lo voy a explicar. Me está ganando la hora. Lo último. He subido los videos que deben ver, por favor. Y les ruego que lo vean. Buenos días muchachos, ¿qué tal amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Administración financiera, esa es la clase que vamos a tener el día de hoy. Hemos estado hablando de la administración del efectivo, en donde hemos visto pues cómo se puede realmente llevar a cabo una buena administración del efectivo utilizando el ciclo, la rotación y el saldo promedio de caja. Vimos por supuesto también muchachos todo lo que son las estrategias para administrar eficientemente el efectivo. Y por supuesto varios ejemplos que nos indican lo que debemos de hacer para poder administrar de forma eficiente también el inventario y lo que son las cuentas por cobrar. Pero ahora vamos a ver cómo podemos administrar las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es el crédito que la empresa otorga a sus clientes. El plazo que otorgue puede variar de acuerdo al tipo de producto que comercialice y las condiciones imperantes en el país. Debido al grado de competencia existente, muchas veces la ventaja competitiva que posee la empresa son las condiciones de crédito que esto ofrece a sus clientes.
El crédito se define como la entrega de bienes o productos, dinero o servicios hoy a cambio de una promesa de pago en una fecha futura mutuamente acordada. La administración de cuentas por cobrar determina el grado de probabilidad de que se reciba tal y como se prometió los pagos por las ventas al crédito que se han realizado y se encarga de tomar las medidas oportunas para efectuar el cobro, si el pago no se efectúa en el momento acordado. Esto es mora en las cuentas por cobrar. Ahora, los objetivos de la administración de las cuentas por cobrar incluyen la protección de la inversión realizada por este rubro. En primer lugar, pues evitando que se produzca una pérdida por una cuenta incobrable. En segundo lugar, mediante la aceleración del flujo de caja a través de esfuerzos de cobros inteligentes. Y en tercer lugar, por el aumento de las ventas rentables por medio de un plazo inteligente al crédito. Hay algunas normas de crédito que van a ayudar a que realmente se pueda acelerar el proceso de cobro. Este proceso implica evaluar también la capacidad crediticia del cliente y compararla con las normas de crédito y dar los requisitos mínimos de la empresa para extenderle crédito a un cliente. Un método que se utiliza con las solicitudes de crédito de mucho dinero es lo que se denomina técnica de las 5 C del crédito. Las 5 C del crédito pues abarcan las siguientes cosas. Por ejemplo, el carácter. ¿Tiene buena reputación financiera? ¿Pueden confiar en ti los prestamistas? Condiciones. ¿Es la situación económica favorable? ¿Cuál es la tasa de interés y la cantidad del préstamo? La capacidad. ¿Puedes devolver el préstamo? Capital. ¿Cuánto dinero tuyo has invertido en el negocio? Y colateral o aval. ¿Tienes propiedades que puedes usar si no llegas a devolver el préstamo? Entonces esas 5 sets del crédito son las que ayudan a que se pueda decidir si se le otorga o no el crédito a una persona. Ya sea pues ventas, en este caso pues lo que sería en el caso de una empresa pues serían las ventas de productos. Ahora, los registros, hablando del registro de las cuentas por cobrar, el adecuado registro de estas cuentas permite determinar los saldos adecuados por los clientes durante todo momento. Estos saldos se verifican continuamente, calculando el total vencido de la cuenta de cada cliente. Esta clasificación por vencimientos permite conocer la cantidad total adecuada, detallada según la cantidad pendiente de pago y las cantidades cuyo vencimiento tuvo lugar hace 30, 60 y 90 días. Mediante este cálculo, el total de las cantidades vencidas de todos los clientes, es posible determinar una clasificación por vencimientos de las cuentas por cobrar según zonas, vendedores o un total de la empresa. Bueno, esto es la parte teórica de este tema de administración de las cuentas por cobrar. En la próxima clase, muchachos, vamos a empezar a ver algunos ejemplos entonces de la administración de cuentas por cobrar. Veremos en esos ejemplos, pues, cómo se pueden clasificar los clientes, hablaremos de las políticas de crédito, entre otras cosas. Entonces nos vemos en la siguiente clase. No olviden, por favor, anotar todo este contenido en su cuaderno y envíen, por favor, las fotografías solicitadas. Recuerden que eso también va evaluado, muchachos. No se les escape eso. Bueno, cuídense mucho y se portan bien. Bueno, no hemos hecho bien lo que es cuenta por cobrar. Inventario, bueno, inventarios, ustedes llevan curso de logística. Nos falta que el financiamiento. Yo he dicho que la parte de financiamiento a corto plazo lo voy a hacer antes del examen. ¿Cómo voy a hacer esta parte? Recuerden que hay otra nota. Vamos a ver el día de la semana 16, va a haber, vamos a hacer cuatro pruebas, todas
para marcar, que van a estar colocadas en el... para que nos permita la nota de forma inmediata, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer para marcar, para la otra parte de lo que es administración de cuenta de trabajo, lo que es administración efectivo, administración inventario, administración de cuenta por cobrar y financiamiento a corto plazo. Ya le estoy avisando. Entonces va a haber dos, el día 16 todos lo presentamos, lo resolvemos en la máquina y culmina ahí el curso. Bien, entonces gracias por su presentación, no puedo pasar lista, porque, bueno, han eliminado el listado del día jueves, así que no hay ningún problema. O sea, estarían todos asistentes. Gracias, chicos. Profesor, una consulta. Dime. Con respecto a, hay dos notas en la cuarta unidad. Una sería del examen final y la otra sería De lo que los cuestionarios que voy a tomar, pues. al cuestionario para la semana 16. Ajá. Ya. Eso se trabajará en clase. Sí, así es. Ya. Entonces nos vemos en el examen la próxima semana. O sea, voy a hacer Sí, la primera media hora, voy a hacer financiamiento a corto plazo. Ya. En semana 15 va a ser el examen y la semana 16 los cuestionarios. Voy a cuestionar. Ya. Eso me da tiempo, por ejemplo, si hay alguien que está jalado, pues en la semana 16 le tomo susto, ¿no? Ya quedamos ahí. Gracias, chicos.